Bienvenidos, estamos en Zona de Servicio, un viernes más, y el tema del día de hoy, bueno, es un tema muy interesante. Creo que es algo que a todos les va a servir bastante, porque empezó a partir del 1 de septiembre lo que se conoce como la ley del outsourcing. Muchas personas ni siquiera saben o utilizan normalmente esta palabra. Bueno, el outsourcing es subcontratación y empezó esta reforma, este cambio que algunos dicen que va a beneficiar a los empleados, otros dicen que va a lastimar las empresas, pero para saber bien de este tema, el día de hoy voy a hablar con dos abogados. En el primer parte del programa, una especialista en temas laborales, y en la segunda mitad, alguien que nos hable de el Infonavit y las Afores, cómo se va a ver afectado o beneficiado el empleado con este cambio de la ley de subcontratación. Antes de presentar a nuestro invitado, vamos a escuchar esto que preparamos para entrar en materia aquí en Zona de Servicio. No, la verdad desconozco que sea un outsourcing. La verdad no, yo empecé a escuchar, no sé qué es, empecé a escuchar en la radio y en mi empresa aquí en la empresa se hizo con algunos empleados. No sé qué quiere decir esa palabra, nunca la había escuchado. La verdad es que nunca había escuchado esa palabra, no me suena conocida. No le suena conocida, y a usted le suena conocida, pues le recuerdo, tenemos el WhatsApp en cabina, el 33 18 80 76 41, para que nos empiece a mandar sus dudas. Y es que estamos con el licenciado Carlos Ábalos, quien es experto en temas laborales. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por acompañarnos este viernes aquí en Zona de Servicio. Gracias a ti y saludos al auditorio. Bueno, vamos a desglosar este tema. Para empezar, quisiera que nos digas qué es un outsourcing. Yo te comentaba antes de entrar al aire que yo pensé que mucha gente tenía este término como ya muy dominado, y me di cuenta en estos sondeos, estas preguntas que le hice pues a la gente en la calle, que no saben qué es outsourcing. ¿Qué es outsourcing? Correcto. El outsourcing, para definirlo y tener una idea clara de ello, tenemos que remontarnos un poquito al tema histórico. Podríamos irnos a la década de los 80s, a inicio de esa década, en el cual inicia el outsourcing en Europa, específicamente en Inglaterra, buscando obtener servicios externos, principalmente en materia legal y en materia contable, para aquellas empresas que así lo requerían. Posteriormente, a finales de los 80s, principios de los 90s, llega a América, específicamente a Estados Unidos. Ahí lo toman, lo hacen suyo, y de ahí viene la denominación outsourcing. El outsourcing obviamente es una palabra de origen idioma inglés, en el cual out nos refiere a algo afuera o algo externo, y source a una fuente o un origen. Uh-huh. Entonces, realmente el outsourcing es un servicio externo, ¿sí? El tema en México se empezó a ver ya en década de los 90s, cuando muchas de las empresas tomaron esa figura europea y posteriormente americana, en el cual empezaron a incluir el contratar servicios externos que les permitieran a ellos potenciar su actividad principal y obviamente tener servicios especializados o de alta envergadura dentro de su empresa. El outsourcing básicamente se podría dividir en tres: la tercerización, la subcontratación y la externalización. La tercerización habla de que me dedico yo a la misma actividad como prestador de servicio, y al que le voy a prestar el servicio a mi cliente o el que se va a beneficiar de también se dedica a lo mismo. Entonces, prestamos servicios de la misma actividad o mismo origen para reforzar o ayudar. Esa es la tercerización. Como un ejemplo de, en este caso, se podría decir, no sé, si yo me dedico a hacer eventos y necesito más personal que me ayude en ciertos eventos en específico, contrato a alguien que se dedique a lo mismo, pero por ejemplo en el evento que necesito, y ya después termino ese y lo voy contratando así. ¿Se podría dar ese ejemplo? Esa es la tercerización de la que te hablaba, y es la que esta reforma publicada el pasado 23 de abril prohíbe. Ok, esa es la que está prohibida. Esa es la que está prohibida. Y la subcontratación, que es la que se permite a través de esta reforma, es yo cliente, yo beneficiario, me dedico
voy a poner un ejemplo, a fabricación de muebles, ¿no? Ok. De oficina. Entonces, la fabricación de muebles es mi actividad preponderante, mi actividad principal de la que obtengo mi ingreso principal. Sí. Tengo mis trabajadores que se dedican a esa producción, pero tengo también actividades satélite, que es el área contable, recurso humano, Limpieza. logística, limpieza, seguridad privada, que es donde sí puedo subcontratar el servicio especializado, porque no trata de una actividad preponderante o no la tengo incluida en mi objeto social. Esa subcontratación es la que actualmente se encuentra permitida. La subcontratación de personal, que es la tercerización de la que la doctrina económica habla, esa está prohibida a partir del 23 de abril de este año, por lo cual no es posible utilizar servicios de personas que también se dediquen a la misma actividad de nosotros. Al final de cuentas estaba esta situación de que entró, bueno, que les dieron como un tiempo a las empresas para adaptarse, ¿no? Realizar los cambios necesarios, ver cuáles sí podrían entrar, cuáles no podrían entrar, y al final les dieron como un tiempo de gracia para acomodarse. Y según tú me corregirás, el 1 de septiembre, este mes de septiembre, fue como el último chance, y de ahí empezaron estos cambios, ¿no? Algunas empresas se prepararon con tiempo, y también algunas empresas dicen o señalan, no sé, tú también tendrás el mejor conocimiento de que esto realmente les está afectando. ¿En qué se benefician o en qué la empresa en sí puede sacar provecho de esta subcontratación? Porque ahorita ya vamos a hablar después del tema pues de los empleados, pero muchas empresas estaban renuentes a hacer este cambio. Sí, efectivamente, les dieron un plazo, ampliaron el plazo de los artículos transitorios. En primer lugar estaba en agosto y le dieron un plazo adicional al 1 de septiembre. Las empresas realmente se benefician del servicio especializado cuando su actividad preponderante está muy bien definida y realmente requieren o necesitan actividades satelitales o actividades adicionales. Muchas de las empresas requieren protección patrimonial, como sería seguridad privada, limpieza, que sería uno de los más naturales en este servicio especializado, y se benefician pues no contratando personas directamente para desempeñar esos servicios, sino que contratan a una persona física o moral que es especialista en este servicio. Entonces el beneficio es que un especialista te va a prestar el servicio y que ese servicio, cumpliendo los requisitos de ley, lo puedes hacer deducible, o sea, como un gasto. Entonces el beneficio principal realmente de esta subcontratación especializada es en materia fiscal, lo que puedes hacer deducible, hablando del patrón preciso. Entonces eso le permitiría y no tener la carga o el pasivo laboral de esa persona. Esto es siempre y cuando el subcontratista, el que presta el servicio especializado, cumpla con las disposiciones legales. El problema viene cuando viene el incumplimiento de ese prestador de servicios. Cuando viene ese incumplimiento, el que recibe el servicio se vuelve responsable solidario. Esto es, si aquel que presta el servicio no cumple con sus obligaciones laborales o fiscales, ahora seré yo el que se beneficia, el que tendrá que absorberlas o cumplirlas. Me vuelvo un responsable solidario. Y es que también sabemos y hemos escuchado muchas veces, bueno, al menos yo, de estas personas, por ejemplo, que trabajan en los call centers, ¿no? Y todas estas personas que no tienen igual las mismas prestaciones, que los contratan cada 3 meses, luego les vuelven a hacer contrato para que no generen antigüedad. Este tipo de vicios, se podría decir, que algunos empleadores tienen, ¿no? O que te tienen cotizando con una cantidad menor a la que realmente ganas y ahí le ponen apoyo de no sé qué, apoyo de sabe cuál, para que tu nómina a lo mejor te llega de cierta cantidad, pero tú ante el gobierno, ante las autoridades que se encargan de ese tema, pues estás cotizando una cantidad menor y a la larga pues esto te afecta en ciertos derechos que tienes como empleado. Ahora me gustaría, antes de irnos al corte, que nos des un preámbulo de cuáles serían las afectaciones que tendrían los empleados con este cambio de la ley. Hablando en 2 panoramas, ¿no? Si tu empresa es socialmente consciente, responsable, quizás no te afecte tanto, porque ya te tienen en el seguro con el sueldo que es el legal, tienes de las prestaciones de ley, pero hay otras empresas que no lo hacen. Y los empleados tienen que estar muy atentos en ciertos puntos para no verse afectados con este cambio. ¿Cuáles serían como esos puntos especiales fundamentales? Sí, bueno, el ánimo de la reforma es que no haya afectaciones, es más bien que consoliden los derechos laborales de sus trabajadores y erradicar ese tipo de vicios.
Pero si vamos a la práctica, a lo que vemos realmente, dejando afuera el texto o el contenido de la ley, lo que hay que verificar como trabajador es que el salario que teníamos cotizando con aquella outsourcing o subcontratadora de personal anteriormente y que ahora migremos a ser contratados directamente por el patrón, sea con el mismo salario base de cotización. Ustedes, trabajadores, podrían checar esto en el sistema en línea del Seguro Social, donde pueden checar constancia de semanas cotizadas. Ahí vendría el salario con el que el anterior patrón los tenía dados de alta ante el Seguro Social, y sería solamente verificar que no vaya a la baja ese salario base de cotización. De ahí en adelante, todos los cambios que prevé la ley deben ser en beneficio del trabajador, porque anteriormente, como tú mencionas, había contratos temporales muy cortos. Una empresa los daba de alta y a los 2 meses estaban ya con otra. Para no generar antigüedad. Exactamente, o igual también para efecto de poder bajar o cambiar las condiciones de trabajo. Y esto debe erradicarse con la reforma. La reforma lo que busca es que se haya un prestador de servicio especializado que cumpla con las disposiciones legales, o un patrón directo que esté cumpliendo con las disposiciones legales previas a que haya contratado a esos trabajadores, si estos vienen de una outsourcing o de una subcontratadora personal anterior. Entonces, todo apunta a que sea positivo. No debería de haber afectaciones. Pero hay que estar muy pendiente como trabajador del salario con el que están inscritos, que sea el mismo o mayor al que tenían con la subcontratadora personal. Muy bien, si me permites, vamos a hacer una primera pausa en este espacio para seguir hablando de este tema. Ya nos están llegando algunas preguntas y hablar de algunos casos particulares. Vamos a escuchar unos sondeos de algunas personas que sí se vieron un poco sorprendidas por este cambio en sus nóminas, en sus salarios, y quiero desglosar también este tema regresando de esta pausa. En caso de que te roben o pierdas tu celular, debes comunicarte con tu empresa de telefonía para reportarlo. Para ello, necesitarás el número telefónico de tu equipo, nombre y dirección del titular de la línea, y el código de identidad de fabricación del equipo o email. Es un número de 15 dígitos que identifica cada celular. Yo sí tuve una modificación en mi salario, pero la verdad todavía el de recursos humanos no me explicó si era por eso o era porque, o sea, no me explicó el por qué no me estaba llegando esa parte de mi dinero. No me explicó si yo había entrado en eso o no, o sea, nada más me dijo que ya me lo iba a modificar. Por lo general, por año a veces se incrementa un poco, como 5 pesos. Pero todo no se ve reflejado en impuestos, ahí también me rebajan. Entonces no, en sí está como parejo, no sube, no baja mucho. En el último mes no he tenido un aumento de salario, pero sí sé la empresa o quién es quien me paga, pues. Sí ha habido cambios, nuestro patrón cambió de razón social, nos liquidó y perdimos nuestra antigüedad y pues derecho a vacaciones y a todo eso cuando uno tenía planeado pues sus vacaciones, y ahora esperar hasta que se llegue el primer año para que nos las puedan dar. Regresamos a Zona de Servicio. Estamos hablando con el licenciado Carlos Ábalos, quien es experto en temas laborales, y ya escuchamos a esas personas que amablemente decidieron responder a las preguntas que les realicé. Algunos, Carlos, hablan de las modificaciones en su nómina. Esto pudiera haberse dado porque ahora sí los cambiaron de esquema, ¿no? Es quizá lo que pudo haber pasado, ¿no? Que los tenían en outsourcing o subcontratación o esto de terciarios, y ya los dieron ahora sí de alta como deberían de estar. ¿Esto cómo puede verse afectado en su salario? ¿Sí tienen ellos que pagar ese cambio, por así decirlo, o la empresa tendría que absorber ese gasto? Ok. Se dan las siguientes situaciones. Los outsourcing, y no es encontrar el hilo negro, los outsourcing o subcontratadoras de personal que ya ahora están prohibidas, anteriormente buscaban potenciar o pagar lo menos en tema de impuesto y de prestaciones, ¿no? Eso hacía posible el negocio de esas subcontratadoras, no hay que mentir, ¿no? Así era. Entonces, lo que hacen ahora con esta prohibición de la subcontratación de personal es que el patrón tiene 2 opciones, el real patrón.
Es, contrato un prestador de servicio especializado y que él me siga prestando el servicio en esa área especializada, o bien absorbo a los trabajadores que tenía en aquella outsourcing o subcontratadora de personal. Cuando decide absorber al personal, hay dos variantes. Ok. Si el outsourcing anterior o la subcontratadora de personal anterior los tenía dados de alta en el seguro con un salario menor al que realmente percibían, ese patrón, no porque la reforma entró en vigor, va a decir, ya te doy de alta con el salario real y pago todo lo que tengan que pagar. Ok. Entonces, en la primera opción van a buscar mismo salario que tenía el outsourcing anterior y buscar algún otro esquema para pagar el restante del salario. Esto es, ante el fisco y en la nómina timbrada, pongo un salario menor, ese es el que reporto al Seguro Social y pago el excedente por alguna otra estrategia. Sindicato, efectivo, etcétera. ¿Sí? Esa es una opción. Si esta sucede, si así el trabajador lo ve, esta situación o esta opción es totalmente ilegal. El salario real tiene que ser el que percibe en su mano el trabajador por el servicio que presta. Y hay acciones legales que pueden ejercitar. Ahí no habría afectación porque va a ser lo mismo que venía recibiendo con outsourcing, no lo va a notar. Pero cuando el patrón decide darlo de alta con el salario real, sí puede haber una afectación o un descuento distinto al que tenía antes. Porque antes había esquemas irregulares que le permitían tener un neto o un cash más alto. Exacto. Y ahora, teniendo un salario más alto ante fisco, ante IMSS, el patrón va a contribuir más, va a pagar más y el trabajador también. Porque la base, exactamente, la base del impuesto es el propio salario. Entonces, si rebasas lo que antes tenías, posiblemente antes, por el tope, le daban hasta un subsidio porque lo tenían con un salario muy bajo. Sí, claro. Pero ya aumentas el salario real y ya no hay subsidio, ahora pagas impuesto. Y ahí sí pueden ver una afectación. No es que sea algo ilegal, más bien el patrón se adaptó a la legalidad, pero el trabajador no tenía en mente que tenía que pagar un impuesto. Y es que así se ven estas deducciones, ¿no? Y al final, también como decía el audio, pues ahora que te están pagando como realmente deberían haberlo hecho desde el principio, pues tus impuestos son más, ¿no? Y por ejemplo, otra de las personas que entrevistamos nos decía esto, ¿no? Que a ellos los liquidaron y los recontrataron, pero ahora con este nuevo esquema. Y pues sí, a la hora de firmar la liquidación, pues ya terminas con tu antigüedad y todas estas cosas que a lo mejor habías ganado durante los años que has trabajado. Sí, ahí se evidencia una alevosía de parte de la empresa o del patrón. La reforma no preveía que fuera así, preveía la sustitución patronal. La sustitución patronal es, yo venía prestando el servicio con esta subcontratadora personal o outsourcing, ahora por la reforma voy a pasar directamente con el patrón o a otra empresa de prestación de servicio especializado y ahí hago una sustitución patronal, reconozco toda la antigüedad y todos los derechos para continuar como si nada hubiera pasado, solamente cambia mi patrón frente a las autoridades. Entonces, eso es lo que debía ser, era el deber ser. Pero bueno, sabemos que hay muchas situaciones ajenas al deber ser que llevan a muchos patrones a decir, no, mejor corto por lo sano, que me firme un convenio de terminación o una renuncia, pago prestaciones y empieza de cero. Ya pagó las prestaciones, la antigüedad posiblemente la pagó, las vacaciones posiblemente las pagó, pero afectan al trabajador porque todo ese récord que tenía vuelve a empezar de cero. Entonces, ese es el problema. Y ahí pues tendría que ser como mediación, ¿no? O sea, porque por ejemplo en este audio nos decía que ellos ya tenían vacaciones, bueno, de lo que hablé con esta persona, que ya tenía vacaciones pagadas, de esas que vas pagando desde años atrás, porque sabemos que quizás su sueldo es muy poco para comprar un viaje con tarjeta, ¿no? Y están pagando este viaje desde hace años, 1 año, 2 años, y resulta que, boom, ya no tienes, y así es la cosa, ¿no? O ¿quieres volver a trabajar conmigo o ya te liquidé? Y ahí, no sé, quizá una mediación con el patrón, porque legalmente no se podría hacer ya nada, ¿verdad? Si el trabajador firmó, expresó su voluntad, se puede accionar y buscar que esa voluntad sea anulada por algún vicio, pero se ve complicado si firmó un convenio o una renuncia. Lo que valdría la pena sí es esa parte, es el cabildeo, la negociación con el patrón, porque en un ejemplo, digámoslo así, que esa persona que fue cambiada de empresa tenía 3 años de antigüedad ya le corresponderían 10 días, de acuerdo al mínimo establecido en ley, y ahora con este cierre, liquidación de prestaciones, capaz que ella ya tenía programados sus 10 días y ya nomás le van a tocar 6,
porque le dieron cuenta nueva, ¿no? Entonces, sí, va a tener que ser a través de negociación o acciones legales en caso de que ya no quiera continuar. Sí, pues llegar a una mediación, ¿no? Ya nos están llegando bastantes preguntas. Mira, Miguel Barrios dice, yo sé que el outsourcing, yo sí estoy a favor del outsourcing, me parece muy bien que empiecen a hacer justicia a los trabajadores regulados por los trabajadores que no tenían planta o base. Gracias a este sistema, mucha gente se hizo más pobre, pues no tenía utilidades, no tenía caja de ahorro, no tenía fondo de ahorro y motivaban al comercio informal. Nos dice Max, para preguntar al abogado si la maquila externa es legal o no. Ejemplo, el despunte en la industria del calzado. Ok. La maquila sí, porque lo que busca esta reforma no es tanto el que maquiles algo afuera, la externalización, no la tocó. Solo tocó la tercerización. La tercerización, repito, era pongo yo trabajadores de mi empresa en el domicilio del cliente a prestar la misma actividad a la que se dedica ese cliente. Esa tercerización quedó prohibida, pero la maquila, entendiendo como un núcleo de trabajo, un centro de trabajo fuera del cliente, con su domicilio propio, esa no está tocada por la reforma. Entonces, legalmente lo podrán hacer. Lo único que hay que cuidar es que trabajadores de esa maquila no presten servicios en el domicilio del cliente del que se beneficia. Nos escribe también Miguel, hola, buenas tardes, 2 dudas. ¿Esta reforma cambia a los que tenemos varios años en un trabajo? Y 2, estoy en la clásica empresa que no registra lo que realmente ganamos al IMSS. Pues ya explicamos, no te afectaría en el caso de que la empresa pues estuviera teniendo legalmente lo que se tiene que hacer, ¿no? Dice, afecta o cambia a los que tenemos varios años, pues si te dan la liquidación, como dices, y haces firmar tú esta hoja, pues terminas con esa antigüedad. Usan también esto de que a la hora de cambiar de razón social te dan una hoja donde dicen que se respeta tu antigüedad. ¿Cómo se conoce esta hoja legalmente? Esa es la carta de sustitución patronal. La sustitución patronal está regulada en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo y prevé cuando hay estos cambios de patrón, ¿sí? Cuando hay traspaso de negocio, cuando cambia la denominación o razón social, cuando cambia el patrón para efectos legales, se utiliza la carta de sustitución. Ahí te expresan o establecen cuál fue tu fecha de ingreso originaria o primaria y la reconoce el patrón que va a sustituir al otro. Y yo siempre les digo la verdad, Carlos, sáquenle copia a todo, porque es tu derecho tener copia de tu contrato y todo lo que firmas, bueno, al menos eso es lo que me han dicho, ¿no? Tú tienes derecho a tener todos esos documentos en caso de que necesites un respaldo. Correcto. Por disposición legal, incluso la contratación debe entregarse una copia al trabajador. Muchos no lo hacen así, cuidando algunos aspectos del propio contrato y para que ese trabajador no exija algunas cosas por no conocer el contenido, pero ese es el derecho del trabajador, tener una copia de eso, del reglamento, de las políticas, etcétera. Y ya casi por terminar, nos dice Alejandro Rodríguez que lleva 4 meses trabajando, que no le han dado contrato y que le pagan bonos extras de puntualidad y asistencia. Y pues sí, también les puedes dar tu teléfono para hablarte más del tema. Es lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces tu salario en la nómina es 1 y al final te pagan bono de esto, bono de aquello y se va sumando, pero eso no entra en tu nómina timbrada. ¿Cuál es la diferencia entre estas nóminas timbradas y esos papelitos que te puedan dar como vales de que ya te pagaron? Sí, la nómina timbrada refiere la formalidad en la relación de trabajo. Si te están timbrando nómina es porque estás inscrito al Seguro Social y reportan ese pago, ese salario, ese ingreso al SAT, ¿sí? a Hacienda. Entonces, si están timbrando la nómina es porque están formalizados. Si solo te dan un recibo en papel es porque tu relación es informal. Seguramente no estás inscrito al Seguro Social y te pagan por fuera en efectivo, generalmente. Entonces, ¿y esos papelitos también los pueden guardar y en caso de hacer una situación legal les servirán de algo? Pueden servir siempre y cuando ese papelito esté firmado por algún representante de la empresa o del patrón. Okay. Si solamente aparece la firma del trabajador, es complicado que legalmente tenga un efecto. Bueno, ya casi por despedirnos, la última pregunta. En caso de que, por ejemplo, la empresa ya cambió todo esto y te dice, bueno, a partir de ahora te vamos a pagar en esta tarjeta, ve y cotízala tú. Se supone que tienen que ser tarjetas de nómina y la misma empresa tiene que absorber esto, ¿no? O puedes tú decir, bueno, yo soy empleado y yo quiero que me pagues en esta tarjeta.
La Ley Federal del Trabajo fue reformada en el 2012 y desde ahí preveía la transferencia electrónica. Exacto. Y ahí, literalmente, en esa reforma, precisa que si se va a optar por eso, el patrón debe tener el consentimiento previo del trabajador y él correr con los gastos de esa tarjeta. Si el trabajador opta porque ya tiene una y no quiere tener tantas tarjetas, es opción. ¿Sabes qué? Yo tengo esta tarjeta, aquí deposítame y también se puede realizar. Pero en caso de que no tenga ninguna, es el patrón el que le tiene que proveer de esto. Y no te tienen que obligar a decir, yo pago en esta tarjeta y no te vamos a hacer. O sea, es decisión de dónde recibas tu sueldo, ¿no? Es el trabajador el que decide. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Antes de despedirnos, me gustaría que compartieras algún teléfono para que se contacten contigo, porque nos quedaron varias preguntas y qué bueno que tengamos un experto, alguien que nos resuelva estas dudas. Yo siempre digo, es mejor tener alguien que conozca bien para que no nos quieran ver la cara. Cuéntanos de tu teléfono. Con todo gusto. Es el 33 11 34 90 05. Cualquier duda, cualquier situación, me pueden enviar un mensaje por WhatsApp, los atendemos y regresamos la comunicación o la llamada en su caso. ¿Lo puedes repetir, por favor? 33 11 34 90 05. Muy bien, aquí se los voy a compartir a las personas que me están preguntando. Muchas gracias, estuvimos hablando con el licenciado Carlos Ábalos, quien es experto en temas laborales, y te agradezco mucho haber tomado este tiempo para venir aquí a la cabina. Gracias a ustedes y saludo al auditorio. Vamos a escuchar un pedacito de esta canción de Cher y regresamos porque ahora vamos a hablar de la otra parte, el tema del Infonavit y el Afore, porque también muchos se vieron ahí sorprendidos con algunos cambios. Vamos y regresamos. Desde este 1 de septiembre entró en vigor la reforma sobre outsourcing o subcontratación en México. La figura de subcontratación o outsourcing es un esquema laboral bajo el cual una empresa da a un tercero el servicio de contratación. Antes de la reforma de subcontratación, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía un registro de 5.2 millones de trabajadores empleados bajo un régimen de outsourcing. A un mes de la entrada en vigor a plenitud de los cambios legales, el 83% de la fuerza laboral contratada bajo este esquema conservó su empleo formal, pero el resto, alrededor de 900,000 personas, perdieron su plaza. Según un análisis de Manpower, el 17% de los trabajadores que estaban subcontratados antes de la reforma fueron dados de baja ante el IMSS. Esto implica una pérdida de puestos de trabajo formales mayor a la estimada por las empresas de subcontratación laboral, previo a la entrada en vigor de las nuevas reglas para la tercerización de servicios. La agencia de empleo o intermediarios en la contratación podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y o capacitación, pero en ningún caso se les considerará como patrones. Algunos trabajadores fueron dados de baja y reingresados al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Esto afecta de alguna manera su historial para solicitar algún crédito del Infonavit? ¿Cómo puedo confirmar si mi patrón me ha dado de alta? ¿Y con qué sueldo estoy cotizando? ¿Cuánto es el dinero que tendré que pagar de impuestos? Hoy hablaremos con un experto en el tema, así que quédate para resolver todas tus dudas. Regresamos a Zona de Servicio. Aprovecho para darles el WhatsApp, el 33 18 80 76 41, y ya está en la línea nuestro experto en temas que tienen que ver con el seguro, el Afore. Hablamos con Gerardo Martínez, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social del Colegio de Jalisco AC, a quien agradezco mucho que nos regale estos minutitos aquí en Zona de Servicio. Gerardo, muchas gracias. Hola Dulce, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y estábamos escuchando esta cápsula previa que me ayudó a grabar Cecilia Delgadillo, Cecilia Flores, sobre precisamente este cambio de la ley del outsourcing. Ya nos llegaron algunas preguntas con el invitado que teníamos previo, pero me gustaría que nos... para empezar, hablaras sobre este tema que es muy recurrente, ¿no? Algunas empresas, con el cambio que se hizo de esta ley, dieron de baja a sus empleados en alguna razón social que estaban y los activaron de nueva cuenta. ¿Qué pasa aquí con ese trabajador? ¿Pierde, por ejemplo, sus derechos que tenía para solicitar un crédito al Infonavit? ¿Es como si empezara a trabajar de cero? ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Mira, en ese sentido, las reglas sobre las cuales se rige el otorgamiento de los créditos establecen que el trabajador, para efecto de su puntaje, deberá de tener
anteriormente mínimo 6 bimestres de cotización continua. No dice que sea con el mismo patrón. Okay. Sin embargo, el criterio del Infonavit es que sí tendría que ser con el mismo patrón. Y bueno, cambiaron las reglas del puntaje, más que reglas son criterios del puntaje. Antes eran 116 puntos los que se requerían y estaban conformados de 3 variables. Una que era la edad y salario del trabajador, había un cuadrito, ahí se ubicaba uno y te daban ciertos puntos. La otra era los bimestres continuos de cotización, que lo mínimo que debería de tener el trabajador eran 6 y de ahí hacia arriba le daban el puntaje. Y la otra variable era el saldo de su cuenta individual. Y también ahí daban otro puntaje y ahí ya salía de una manera muy clara si tenían los puntos mínimos requeridos y se hacían acreedores a su crédito. Ahora cambiaron el puntaje, ya no son 116, son 1080 puntos los que se requieren, y el director general del Infonavit, a raíz de la reforma, esta nueva forma de puntaje no cambió por la reforma, o sea, cambió porque cambió la ley de Infonavit, va a haber nuevos créditos, va a haber nuevas condiciones, vienen unas situaciones favorables, pero aprovecharon a manera de política de decir, ya cambiamos también los puntos. Y él dijo, los trabajadores que se pasen de una empresa a otra, ya no van a tener que esperar 6 bimestres, sino 3 nada más. Okay. O sea, a partir del 6º mes, o más bien a partir de que cumpla el 6º mes de cotización, ya puede calificar para su puntuación. Lo que quiere decir que pues, habría un error en la redacción de las reglas al decir bimestres de cotización continua con su mismo patrón. O sea, eso debería de aclararse, ¿no? Pero bueno, así es como se maneja actualmente, y la diferencia es de que bajan a la mitad del tiempo el derecho para obtener los puntos. ¿Y qué pasa, Gerardo, con las personas que ya estaban, por ejemplo, tramitando un crédito ante el Infonavit? Llega esta reforma de la ley del outsourcing y sus empresas pues cambian al empleado de razón social y empieza a haber pues este cambio, ¿no? Quizá algunos les aumentaron lo que estaban cotizando ante el Seguro Social por esta modificación. Ahora ya no son pues subcontratados, ya son contratados realmente con la empresa. ¿Este trámite se verá afectado o qué es lo que tienen que estar al pendiente con esta modificación a la hora de que los ingresan con un salario quizá más alto? Tal vez les presten más, pero si ellos ya llevaban un trámite realizado, ¿se va a ver algún movimiento en este tema? Sí, se va a cancelar el trámite porque en el sistema va a aparecer que ya tienen otro patrón. Entonces van a tener que iniciar de cero, pero déjame decirte algo. Uh-huh. Les conviene, les conviene porque van a poder hacer una combinación de esos puntos, pero más que la forma en que se acumulan ahora los puntos, que yo no estoy de acuerdo, uh-huh, como lo hicieron, la nueva forma de créditos va a ser que el trabajador le van a dar la mensualidad. Al momento en que le digan, aquí está tu crédito, le van a decir, la mensualidad número 1 vas a pagar 3,184.50 y esa misma cantidad vas a pagar en la mensualidad 10 y en la 50 y en la 100 y en la 200, o sea, hasta que se termine tu crédito. Uh-huh. Lo que viene a reducir de manera muy significativa el costo de los créditos, y el trabajador en ese sentido podría pagarlo inclusive antes. Okay. Es algo positivo, porque el trabajador va a saber que tiene una cantidad que no se va a mover desde el principio hasta el fin de su crédito, no se va a mover. Pero esto es nada más para los
nuevos créditos. Ok, entonces al final, de alguna manera, pues que se esperen un poquito, porque sé que vienen muchos cambios, ya hemos platicado anteriormente contigo sobre estos cambios del Infonavit y algunos, o la mayoría, son en beneficio pues al trabajador. Gerardo, si me permites, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar hablando de este tema. Ya nos están llegando algunas preguntas en estos temas del Infonavit y quisiera, regresando, hablar sobre el Afore. Vamos a hacer una pausa, si me permites, y regresamos. Regresamos a Zona de Servicio. Estamos hablando con Gerardo Martínez, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social Colegio de Jalisco AC. Muchas gracias por seguir en la línea y ya nos están llegando algunas preguntas que me gustaría empezar a darle salida. Francisco Gómez nos envió un audio, Gerardo, y nos dice que él estuvo cotizando, bueno, que sacó un crédito y lo estuvo pagando y que ahora recién empezó a checar cómo iba este trámite y resulta que ahora debe más, 3 veces más de lo que había, o lo que debía. Dice que cómo es posible que empezó ahora a deber más, que no se ha bajado nada esta deuda, y nos pregunta qué puede hacer al respecto para saber realmente cuánto es lo que debe o cuánto tiempo le falta para liquidar pues este crédito. Sí, mira, todo esto de que los créditos, el saldo de los préstamos se dispara, es después de 1998, a partir de ahí, por la forma en que prestaba el Infonavit, porque el saldo insoluto se va actualizando anteriormente conforme al salario mínimo y ahora conforme a la suma. Uh-huh. Entonces, pues son créditos inalcanzables, ¿no? Aquí el Infonavit está ofreciendo algunos programas para liquidar los créditos. Habría que ver cuántos años quede pagándolo, cuál es su deuda, cuál es su edad, y que se acerque al Infonavit porque depende de esas condiciones. Ahora, hay la propuesta o la promesa por parte del director del Infonavit de que todos los créditos como este que estamos hablando, uh-huh, se van a poder reestructurar y poner en cantidad fija. Okay. Es decir, que ya no les vayan incrementando. Nos dice también Sixto, el crédito del Infonavit no es para ayudar a apoyar al trabajador, te prestan y te cobran el doble en intereses. Eso no es apoyar al trabajador, es enriquecer al Infonavit. Y aquí mi pregunta muy puntual sería, Gerardo, ¿qué conviene más? ¿Jamás sacar el crédito o sí sacarlo? ¿Qué recomiendas? Yo recomiendo sí sacarlo, y más para las personas para los jóvenes que no tienen derecho con la ley de 1973, la del Seguro Social, porque una persona que fue inscrita en el Seguro Social por primera vez después del 1 de julio de 1997, es decir, los que les aplica para el tema de las pensiones el sistema de las Afores, si no hacen uso de su crédito, les van a retener los recursos de Infonavit para financiar su pensión. Okay. Y yo casi garantizo que aún con ese dinero que agarren del Infonavit, no les va a incrementar un peso la pensión que recibirían. Entonces, sí, yo sí considero prudente hacer uso del crédito. Vienen los créditos para la compra de terrenos, es algo de lo positivo también, que bueno, van a ser menos caros, un terreno es menos caro, se puede pagar en mejor tiempo, y con las condiciones de que ahora ya son en pesos y cantidades fijas, pues les puede favorecer. Pues me da mucho gusto que nos hayas acompañado, Gerardo. Lamentablemente ahora sí el programa se nos fue súper rápido, tengo algunas preguntas, pero recuerden que Gerardo Martínez es colaborador de este espacio y lo vamos a tener muy pronto para responder más preguntas. Y me gustaría que nos dieras algún teléfono para que las personas se puedan contactar contigo. Sí, con todo gusto, es 33 36 16 65 39. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta zona de servicio. Ya a continuación viene Pablo Latapid en la segunda emisión y yo no quiero despedirme sin felicitar a mi madre. Hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, mamá, por apoyarme siempre. Gracias a ti estoy donde estoy y nos vamos a despedir estos segundos que quedan con las mañanitas. Un beso y un abrazo, mamá.